Hola, buenas tardes. Bienvenidos hoy al webinar, hoy 30 de mayo, terminando este mes, para presentar el webinar de tecnología de Sonacle. Estamos revisando equipos, cámaras para condiciones de alta y baja temperatura. En el día de hoy, pues queremos hacer la presentación de esta empresa, los equipos principales, conocer sus inquietudes y quedamos atentos para recibir los comentarios correspondientes. Entonces, dicho esto, mi saludo, Giovanni Guarín, gerente de GPA SAS y representante de Sonaco. Lo primero que vamos a ver, entonces, por favor me confirma si están viendo la presentación. Perfecto, correcto. Entonces, primero que todo, Sonacme es una empresa que desarrolla equipos para pruebas de condiciones ambientales, o sea, cámaras para baja temperatura, alta temperatura y un montón de condiciones que están en las normas internacionales. Y el lema es comprometidos con la fabricación de una cámara de pruebas con un entorno más seguro del mundo. Eso quiere decir cubrir diferentes requerimientos en diferentes ambientes para diferentes tipos de materiales. Primero que todo, hablemos sobre Sonacme. Fue fundada en 1995. Eso quiere decir que estamos cumpliendo 30 años y en estos 30 años el cambio que ha tenido Sonacme, una empresa de China, ha sido bastante significativo. Lo primero que hay que destacar es que las empresas chinas de tecnología mundial son empresas relativamente nuevas, pero que han adoptado la tecnología de talla mundial para competir, cumpliendo la certificación ISO, haciendo acuerdos con diferentes instituciones educativas y buscando ofrecer alternativas y productos para el mercado mundial. Entonces, dentro de eso, podemos mencionar que Sonacme a la fecha, 30 años después, tiene equipos ofrecidos y vendidos en más de 70 países alrededor del mundo y se basa en un excelente servicio, venta y adicionalmente servicio postventa para poder ofrecer equipos y soluciones para amplios sectores que vamos a ver posteriormente. Aquí está la historia de Sonagme. Vamos a verla de manera rápida para concentrarnos más en los equipos. Entonces arranca en 1995. Aquí aparece con un pequeño capital y un desarrollo propio posteriormente. Entonces recibe el inicio en 2006 con un capital adicional y en 2009 tiene contacto con la Universidad de Hong Kong, la de Nanyang y otras universidades, de tal manera que aumenta el número de personas de alto conocimiento, de alto nivel y adicionalmente va aumentando el capital en RMB, que sería renminbi. Posteriormente, en 2014, inaugura la planta de Dongguan con un área de 1.500 metros cuadrados y arranca con 22 personas a cargo. Ya para 2016, entonces establece acuerdos con Schneider de Singapur, la Universidad de Canberra y el Centro Nacional de Entrenamiento de Qatar, así como el sector militar, para diferentes soluciones en los cuales se necesita hacer simulación de condiciones críticas. Posteriormente voy a explicarlo. Ya para 2018 tiene el certificado ISO 9000 y adicionalmente inicia como una serie de patentes en diferentes aspectos, no solo en equipos, sino también con el software y ventajas que dan sus equipos de alta tecnología. Para 2020 ya tiene una fábrica de 4.500 metros cuadrados, 48 funcionarios y un capital superior a 60 millones de renminbi. Para 2022 ha exportado ya a 70 países y se considera uno de los proveedores fundamentales para el desarrollo de equipos
de condiciones extremas. Este es el panorama de SONACME y ahora en 2025, a través de GPA, podemos ofrecer estos equipos para el sector de Colombia y en general Suramérica, con énfasis en estos países. Vamos a mirar, pues de estos 70 países tenemos a través de todo el mundo, obviamente estamos hablando de Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos, Norteamérica y ahora Suramérica. Entonces queremos que sepan que tenemos en los equipos para ofrecer en diferentes condiciones, de acuerdo con el clima, de acuerdo con la norma y de acuerdo con los requerimientos del producto. Dentro de las soluciones que ofrece Sonacme, a través de sus equipos, están productos electrónicos, las pinturas y los recubrimientos, el sector de vehículos, baterías, sector de industria y el entrenamiento hipóxico o en bajas condiciones de oxígeno. Aquí, como podemos ver, pues simplemente una gráfica donde aparece el volumen de equipos que va desarrollando, que va entregando y los cuales realiza un alto contenido de exportación. Y el fondo nos indica que tanto para condiciones extremas de frío o de calor, los equipos de Sonacme son muy utilizados y recomendados. Vamos a ver primero, mencionábamos, disculpen, productos electrónicos. Entonces, en estos productos electrónicos, entonces tenemos diferentes tipos de equipos aplicables para esta parte de equipos electrónicos. O aquí mencionamos, por ejemplo, chips, baterías, switch, sensores, procesadores, conectores y toda una amplia gama de componentes electrónicos. Estos elementos son muy adecuados para hacer una verificación de la calidad y el desempeño con el tiempo. Aquí paso a explicarlo un poco más brevemente. Estos equipos que menciono aquí a mi izquierda, para temperatura, para vibración, choque térmico y demás, son desarrollados de acuerdo con normas internacionales que veremos posteriormente. Personalmente, mis respetos para todos aquellos ingenieros científicos que han desarrollado las normas con base en una simulación de las características de un material. Si, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un cable eléctrico que está diseñado como base para unos 20 años, no podemos esperar los 20 años para conocer el comportamiento real de ese producto, sino que tenemos que hacer unas simulaciones o las se han hecho ya directamente en las normas para simular el comportamiento de largo plazo, así como está aplicable para el sector de cables, plásticos, automotriz, partes electrónicas y demás. Es conveniente tener en cuenta que estos equipos están desarrollados bajo esas normas, bajo esas condiciones, para cumplir condiciones, por ejemplo, de vibración, choque térmico, alta temperatura, baja temperatura y cambios, oscilaciones con el tiempo de voltaje, de temperatura o demás condiciones. Entonces, esta aplicación corresponde, por ejemplo, a elementos electrónicos que tenemos en diferentes tipos de productos, entre ellos, como menciono, chips, baterías, sensores, componentes electrónicos en general. Otro aspecto, el segundo que mencionábamos, corresponde a pinturas, envejecimiento de las pinturas y en general recubrimiento. No solo corresponde a pinturas para uso, digamos, en viviendas o en construcciones, sino también para toda una clase de productos, entre ellos los vehículos, que deben cumplir con el tiempo el comportamiento, no solo el vehículo completo, sino las diferentes partes, lo que llamamos autopartes, que estaríamos hablando de piezas plásticas o de recubrimientos sobre superficies metálicas.
Aquí, por ejemplo, tenemos eh, cámaras UV, cámara de xenón, en diferentes condiciones y tamaños para poder hacer la simulación del comportamiento de la pintura, del recubrimiento o de cualquiera de los productos plásticos o que estén involucrados en esa industria. Entre ellos podemos hablar madera, textiles, pinturas de uso exterior y demás, o adhesivos que deben cumplir un comportamiento con el tiempo. Esto es una garantía para la calidad porque permite que los productos sean evaluados y se tenga un comportamiento de acuerdo a unas normas exigentes que simulan el desempeño a largo plazo. Entonces aquí, como les mencionaba, entonces está por ejemplo las cámaras de xenón o las cámaras UV que reproducen los efectos del sol y del ambiente. Me refiero a la iluminación solar, a la radiación solar y adicionalmente a la lluvia o el rocío, de tal manera que tiene ciclos de sol o de radiación equivalente al sol y adicionalmente ciclos de lluvia, de tal manera que pueda asemejar o simular de manera acelerada el comportamiento al ambiente. Todo esto nos permite pues tener una amplia gama de equipos de diferentes tamaños, pero también poder simular las condiciones y conocer si una pieza va a funcionar adecuadamente con el tiempo o si va a tener algún problema y tomar desde control de calidad o de investigación la mejora necesaria. El sector automotriz es otro aspecto muy interesante en este desarrollo, tal como le mencionaba aquí en la anterior era para recubrimientos y pinturas, no solo de vehículos o de automotores, sino también de barcos, de todo aquel tipo de superficies que están expuestas al exterior. Aquí tenemos para el caso especial de automóviles, tenemos por ejemplo la evaluación de calidad, de durabilidad, de rendimiento de las piezas de los vehículos. Más que el vehículo completo, son partes individuales en las cuales se pueden colocar, someter a vibración, someter a desplazamiento, someter a choque térmico y al comportamiento ante temperaturas bajas y ante temperaturas altas. Esto está definido por normas y lo que se quiere verificar o validar es que el comportamiento de las partes plásticas, de las diferentes componentes y adicionalmente los componentes electrónicos van a cumplir los requerimientos de las normas y van a poder ser aprobados y evaluados antes de su instalación en el producto terminado. También hay un tema de las baterías. Para este tipo de baterías es conveniente que tengan en cuenta que se diseña y fabrica cámaras para pruebas de baterías, no solo en alta temperatura, sino también en baja temperatura. Y adicionalmente con condiciones que son cambiantes con el tiempo. O sea, hay variaciones, disculpen, en las baterías que van a afectarse por las condiciones de voltaje, de corriente, de temperatura y a su vez con el tiempo. Entonces eso es bueno que lo tengan en cuenta porque la simulación para estas baterías obviamente es muy exigente. También debemos tener en cuenta que se tienen diferentes tamaños, o sea, hay baterías, por ejemplo, de litio, que pueden ser para motos, para algunos tipos de vehículos ligeros, como una patineta o una cosa así, o una transportadora, así como también para un vehículo. Y todo este tipo de cosas van a permitir evaluar las condiciones de vibración, de choque térmico, resistencia a la humedad, hasta condiciones anti-explosión, de tal manera que se pueda simular que no va a haber explosión en la pieza o en la batería. Y estas pruebas no solo son para baterías de litio, aunque son las más usadas eh, como generación alternativa pues, de energía.
En esta parte me quiero centrar un poco para explicar las normas. Entonces, tal como le mencionaba, las normas de diferentes pruebas corresponden a simulaciones que se hacen basados en estándares internacionales. Por ejemplo, si miramos el de baja presión de aire, estamos mirando unas normas UN, unas normas UL, que sería Estados Unidos. Adicionalmente, para vibración, son normas diferentes para alta y baja temperatura. Entonces, se tienen ciclos en los cuales aplica alta temperatura, baja temperatura, que corresponde a normas UL de Estados Unidos, normas europeas o normas GIS, que serían normas japonesas. En el caso de cortocircuito, tenemos también la misma característica, normas internacionales. Para aplastamiento hay unas normas diferentes, entonces cada norma menciona, por ejemplo, si corresponde a baterías, cuál es el tipo de alcance, a qué pruebas corresponde y de acuerdo con esas pruebas se debe buscar la norma de referencia y realizar la prueba con la metodología mencionada. Eso quiere decir que va a cambiar la temperatura, la rampa de aumento de temperatura o disminución de temperatura. Adicionalmente va a cambiar el tiempo de prueba, pero en general todo eso se puede hacer con las cámaras de Sonagro. Aquí adicionalmente tenemos sobrecarga, descargas y diferentes condiciones de acuerdo con cada una de las normas. Para vehículos específicamente tenemos normas IEC, normas ISO, que serían europeas, normas, aquí estoy mirando normas UL, que serían de Estados Unidos, y en general una amplia eh, gama de normas internacionales que hay que aplicar. Entonces, es conveniente tener antes de revisar un requerimiento, hacer la revisión de qué producto vamos a evaluar, con qué norma de referencia ha de cumplir y de acuerdo a la norma, evaluar o consultar con SONACME y GPA el tipo de equipo recomendado y adicionalmente de acuerdo al volumen del equipo para que pueda colocarse dentro una o varias muestras o especímenes y se pueda hacer la evaluación con el tiempo. Aquí, por ejemplo, hay una cámara que se utiliza mucho para este tipo de pruebas de batería. Está desde menos 70 grados hasta 100 o 150 o 180 grados, dependiendo del requerimiento. Y lo que vemos es que básicamente se tiene una potencia del equipo, se tiene un volumen, dependiendo de lo que se quiere. Y obviamente las rampas van a variar de acuerdo a lo que se necesite. Si necesita unidad de refrigeración o solo calentamiento o ciclos de enfriamiento y calentamiento, este tipo de cámaras pueden cumplir esos requerimientos. También tenemos cámaras anti-explosión. Esto puede ser aplicado para diferentes tipos de baterías. Ahí es conveniente que lo tengan presente, por favor. No solo hablamos de baterías de litio, sino también las baterías que pueden conseguirse comercialmente, como baterías de sodio, de plomo ácido y otras opciones que pueden desarrollarse en el mercado, pero que son para los mismos productos que hemos venido mencionando antes, vehículos, de todo tipo de elementos móviles que permitan realizar pues una actividad en el mercado. Estas cámaras entonces son diseñadas de acuerdo a los estándares que ya mencionamos y no son específicamente para baterías, pueden ser para diferentes tipos de productos que vamos a ver posteriormente. Y para estas cámaras anti-explosión, pues pueden utilizarse en vehículos de nueva energía, estamos hablando de litio u otro sodio u otro material para la batería, la industria de energía solar, electrónicos, baterías recicladas, ¿sí? Pruebas de tercera parte, por si un laboratorio quiere hacer pruebas de comparación de resultados y validación de los resultados entre varios clientes y adicionalmente aplicaciones militares y aeroespaciales. Pues obviamente por las características
que tenemos a la fecha estamos más centrados en materiales de uso diario o que en desarrollos pues, de este tipo militar y aeroespacial. Este caso de uso militar está reservado, digamos, para aquellos organismos o aquellas instituciones que realizan ese tipo de servicios y obviamente corresponde a todos los tipos de vehículos que no solo serían aviones, helicópteros, tanques, carros, sino adicionalmente toda la industria militar que pueda necesitar análisis de piezas de vehículos o de armamento y para ello pues hay toda una amplia gama de requerimientos, tal como menciona aquí, por ejemplo, condiciones en frío, en desiertos, en aire o en agua salada, para que puedan cumplir todas esas pruebas y puedan mostrar que son fiables, que funcionan en condiciones diferentes y adicionalmente que son durables en el tiempo. Algunos de los equipos que se usan son, por ejemplo, el de altitud, el de vibración, el de cambios rápidos y el de choque térmico, que pueda reducir, que pueda verse la reducción o cambio de contracción con la temperatura. Y ya obviamente este es un ejemplo informativo pues para quienes tengan un mayor desarrollo tecnológico. En el caso de la cámara de hipoxia, estamos hablando de equipos de simulación de condiciones de bajo oxígeno. Esa sería la definición para la hipoxia. Entonces aquí nos referimos a instituciones deportivas, aquellos entrenamientos, sean civiles o militares, que van a estar expuestos al viento, a exigencias físicas, con generación de CO2 y en general condiciones de bajo oxígeno. Por ejemplo, donde se tiene una altura o se simula una altura elevada, de tal manera que la cantidad de oxígeno que recibe el cerebro es menor. Entre ellos está, pues aquí por ejemplo, una caminadora, aquí adicionalmente está una instalación, que sería la parte externa, también elementos aquí como una bicicleta estática, pero con sometida a condiciones de viento o diferentes cambios ambientales. Aquí instalaciones hipóxicas o con generación de dióxido de carbono para detectar la cantidad de dióxido de carbono que se genera y el desempeño con el tiempo. Al final lo que se obtiene es cuáles son las condiciones originales, cuál es el cambio con el tiempo y el desarrollo, sea para instituciones deportivas o para asuntos civiles o militares. Estas cámaras de hipoxia pueden ayudar. Un centro nacional de deportes, para un entrenamiento físico, de grupos de alto rendimiento o en general para cualquier condición de trabajo que tenga una alta exigencia. Estas son algunas de las ventajas que se tienen con Sonacme en los equipos. Lo primero, el módulo de refrigeración. O sea, se tiene un desarrollo especial a través del cual la refrigeración se realiza de una manera excelente, con calidad y eficiencia. Eso quiere decir que el enfriamiento, las unidades de enfriamiento funcionan rápidamente y no hay pérdidas de líquido o que no funcione adecuadamente el enfriamiento. Si mencionamos cámaras que iban hasta, por ejemplo, menos 70 grados, pues obviamente que es una condición muy exigente, pero se puede lograr de una manera rápida. Acá disculpen. Adicionalmente, los módulos estructurales, o sea, el desarrollo de estos módulos debe considerar que sean compatibles, que puedan funcionar en el equipo, que no vaya a tener fallas durante la evaluación y en general que el equipo sea muy confiable. Adicionalmente está el desarrollo, son perfectamente compatibles con el estándar europeo de la Comunidad Europea, el CE,
y eso permite que no haya, digamos, una gran diferencia entre el requerimiento de la Comunidad Europea y el desarrollo de estos equipos. Entonces, son perfectamente compatibles y cumplen las normas. En este caso sería de los estándares europeos y los estándares que no sean tan exigentes. Adicionalmente, el software también las características que son muy amigable y permite a través de controles proporcional e integral diferencial obtener los resultados y transmitirlos al equipo para que el funcionamiento sea adecuado y entregue la información que se requiere de la manera más rápida y segura. Ahora podemos ver pues que hay una amplia gama de cámaras de baja temperatura, de cámaras antiexplosión y es decir, pues eso ha significado que se pueda atender el mercado de 70 países, que se tenga un conocimiento de 30 años en el desarrollo de los equipos y sean confiables. Adicionalmente, para cámaras de humedad, que voy a explicar posteriormente, y la cámara de xenón, entre ellos. Aunque hay una amplia gama de estos equipos, simplemente los menciono porque son los que más tienen, digamos, como el requerimiento de los clientes. Igual hay mucho más. Dentro de estas cámaras ambientales hay un cambio que corresponde a la velocidad de calentamiento, que por ejemplo corresponde a 20 Kelvin, y la velocidad o la rampa de temperatura puede ser variable con el tiempo. Se ajusta la rampa con un rango de temperatura de -70 a 180, de tal manera que la variación de temperatura máxima es 1.5 grados, con diferentes rangos de temperatura, con rangos de calentamiento y enfriamiento, tal como lo menciona aquí, y adicionalmente cambia la potencia del equipo para dar rápida respuesta. Adicionalmente cambia la capacidad, 340 litros, 600 litros o hasta 1000 litros. Ya cuando estamos hablando de 1000 litros, pues ya corresponde a un volumen significativo para colocar cualquier tipo de muestra y evaluarla con el tiempo. Hay una cámara que es muy interesante y recomendamos. Ojalá todos pudieran tener este tipo de cámara. Es conveniente, por ejemplo, para pruebas, eh, para preparación de muestras y para que tengan las mismas condiciones ambientales. Lo que se ve, por ejemplo, cuando se hacen pruebas en un laboratorio versus otro, es que las temperaturas y la humedad no corresponden a las mismas condiciones y normalmente se ven variaciones de resultados cuando se hacen posteriormente pruebas mecánicas, térmicas, eléctricas, cuando se usan las probetas y no ha tenido la adecuada preparación en temperatura y humedad. Normalmente las condiciones estándar de laboratorio corresponden a 25 grados y 50% de humedad para preparar las muestras para hacer un atemperamiento antes de cargar a los diferentes tipos de equipos. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar, en este caso entre -40 a 150 grados y con humedad variable entre 30 y 95% de humedad. En este caso, para quienes vayan a preparar muestras de placas, textiles, cables, mangueras, tuberías, perfiles, y en general, o todo tipo de piezas que puedan ser fabricadas por inyección, por moldeo, por soplado, por cualquier tipo de mecanismo o proceso industrial, les recomendamos que tengan en cuenta este tipo de cámara que debiera ser utilizada en todas las empresas para preparar las condiciones de la muestra antes de ingresar al set de pruebas que les menciono: pruebas mecánicas, tensión, elongación, deformación, choque térmico, eh, compresión o cualquier otro tipo de prueba en materiales plásticos, textiles, em, madera o diferentes tipos de requerimientos.
Aquí tenemos también la cámara UV. Estas cámaras UV también hacen simulación de las condiciones ambientales del Sol, pero corresponden a un espectro diferente. Aquí está el UVA 340 al UVB 303. Básicamente pueden durar hasta 6.000 horas. Quiere decir que si hago una prueba, por ejemplo, de UV de 300 horas, 720 o 1000 horas, que es lo normal, cada 6.000 horas debo hacer el cambio de estos, que serían los tubos de fluorescentes UV, de tal manera que pueda garantizar que los resultados de, de la acción del UV van a ser los mismos, van a ser constantes. Aquí en este caso, por ejemplo, tiene 8 lámparas y cada una tiene una radiación diferente, de tal manera que va a cumplir el requerimiento que tiene el equipo para la prueba. Como les menciono, lo normal de prueba son 300 horas, 720 o 1000 horas. Vamos a mirar si aquí en este caso el área es 5175 centímetros cuadrados y el número de piezas corresponde al, dependiendo del área que esté disponible, pero más centrado en placas o en superficies planas para que se tenga mayor número de muestras disponible en evaluación. También hay cámaras UV con diferentes tamaños, en este caso hay una, esta es más grande y corresponde, para que tengan presente, a la norma ASTM G 154, estándar para pruebas UV en materiales no metálicos. Así también hay otras, dependiendo de las normas ASTM, de las normas SAE o de las normas GBT. Es conveniente que tengan en cuenta que estas normas van a ser cada vez más frecuentes porque corresponden a la normatividad de la República de China, de tal manera que ese tipo de normas van a ser pues muy utilizadas. Hay que ir conociendo digamos, la relación entre unas y otras y los cambios de requerimiento entre una norma y otra. Todas ellas reflejan o quieren reflejar el comportamiento del material con el tiempo, a diferentes condiciones de UV, de tiempo y de temperatura. También para simular las condiciones de radiación solar están las cámaras de xenón. Estas cámaras también son desarrolladas, pues, no con base en concepto de la norma 154, sino de la STMG 151 y 155, que corresponde a arco de xenón, pruebas para materiales no metálicos. Se utilizan para, por ejemplo, pinturas, aislamientos, pinturas marinas, solventes, adicionalmente para elementos de decoración, para madera o cualquier tipo de superficie que va a ser sometida al efecto del exterior, del ambiente, el sol, el agua, y estos aparatos hacen una simulación con reducción obviamente del tiempo para probar. Les mencionaba que no serían 20, ni 5, ni 2 años, sino que hacen la simulación para que pueda conocerse el comportamiento con el tiempo. Si la superficie se va a amarillar, si va a presentar agrietamiento, si va a presentar fallas o qué tipo de problema puede ocurrir. Las aplicaciones típicas son entonces en pinturas, industria automotriz, plásticos, madera, textiles y adhesivos también. Aquí tenemos una cámara un poco más grande para poder tener, en este caso, un carrusel donde se puede colocar diferentes tipos de muestras. Van a ir girando con el tiempo y de esa manera cumple la STMG 151 y la STMG 155. Como les menciono, entonces en este caso normas ASTM, normas ISO, normas europeas, para plásticos, para pinturas y demás, y adicionalmente las normas
GB para aprobación de acuerdo a las normas de la República de China. Adicionalmente tenemos cámaras de alta temperatura con varios compartimientos. En este caso podemos tener hasta 4, de tal manera que puedes hacer secado, pruebas de diferentes materiales o del mismo material en diferentes compartimientos, y de tal manera que puedes probar baterías de litio, productos químicos, farmacéuticos, pinturas y plásticos o industrias donde se necesitan materiales que se van a evaluar frente al desempeño del ambiente. En este caso, de la cámara de alta temperatura de cuatro compartimientos, por ejemplo, vemos que hay capacidades de 1000 litros, 1800 a 2500. Obviamente, para estas dimensiones, cualquier pieza normalmente cabe. Se puede evaluar un repuesto, una pieza automotriz, una parte de que va a estar pintada o no pintada, y se va a conocer el comportamiento del material. Normalmente hablamos de temperatura ambiente hasta 300 grados y con condiciones normalmente de alimentación 380 voltios, 50 60 Hz, para tener menor consumo de energía. Aquí es conveniente que tengan en cuenta también cuando diseñan o quieren colocar su equipo, es diferente que coloquen a 120 o 220 o 380 voltios, porque el consumo de energía es menor en la medida que se tenga un voltaje mayor, siempre y cuando sea posible y tenga la instalación necesaria. En muchos casos se usan transformadores y permiten solucionar este problema y reducir el consumo de energía. Este es un valor de una cotización típica de Sonacme. Entonces lo que menciona es el tiempo de entrega puesto en Sonacme China, los términos de pago más usados, 50% anticipo y 50% a la entrega del equipo, 5 semanas es lo normal para fabricación, puede cambiar dependiendo de si hay alguna urgencia o algún problema, y normalmente el empaque es con estrés y papel y madera. La inspección entonces está sometida a la inspección de la aduana a quien corresponda. La validez de la cotización es 90 días y la garantía son 12 meses después de recibir la garantía. Estas son las condiciones y es bueno que las tengan presentes porque queremos que tenga todo muy claro. Si hay algún cambio, pues podemos revisarlo. Actualmente estos son los equipos en stock. Hay algunas cámaras de xenón pequeñas o cámaras UV también, que serían portátiles, en los cuales se puede hacer una revisión para que tengan rápidamente el equipo, y es una asistencia en stock para atender rápidamente clientes. En las cámaras más grandes sí, debe ser sobre fabricación o sobre pedido. También es bueno que sepan que Sonacme no trabaja solo, sino que está en acuerdos con instituciones, con la Universidad de Hong Kong, la de Canberra, la Universidad de Shenzhen, por ejemplo. Trabaja con empresas que están a cargo de nueva energía, aquí entre ellos algunos, Envision, SAP, CATL y otros, de manera que pueden ofrecer equipos para nuevas energías, de uso electrónico, pues para electrodomésticos y demás, para evaluación. Estaría Samsung, Lenovo, Sony, LG, ZTE, etc. Y como agencias o como entidades de normalización, entonces aquí vemos TV de Alemania, UL en Estados Unidos, SGS en Colombia, Interlock, que está en el exterior, y Poli también. Entonces todos ellos permiten
garantizar que hay cumplimiento de normas, que hay acuerdos y que se busca lograr la mejor integración posible para obtener cumplimiento de los requisitos de los diferentes países. Estos son los aspectos que toca Sonagui en productos electrónicos, pintura y revestimientos, vehículos, baterías, industria de defensa e instalaciones hipóxicas. Sería muy bueno, por ejemplo, instalaciones de alto rendimiento que tuvieran este tipo de equipos en empresas del sector eléctrico electrónico, en empresas que están a cargo de fabricación o de vehículos o en superficies de uso exterior, en vehículos como tal, la parte de baterías, revisar no solo baterías de litio, plomo y demás, sino que puedan eh, permitir evaluar el desempeño, el desarrollo, industria de defensa y el sector de entrenamiento de baja oxígeno. Entonces, hasta aquí tenemos nuestra presentación. Por favor, háganos llegar sus requerimientos. Quedamos atentos al correo marina@gpasas.com o a través de la tienda virtual de GPASAS y la plataforma de Visiri, que nos permite comunicarnos e integrar el material que estamos desarrollando y difundirlo posteriormente a nuestros clientes. Entonces, por favor, señor José David, si hay alguna inquietud, háganos saber. Bueno, muy bien. Entonces, por aquí me preguntaron específicamente si también podemos introducir normas regionales o normas nacionales de cada país, sea de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile. Pues sí, obviamente, si se tienen normas con antecedentes UL o diferentes entidades de normalización, sí es posible, y es básicamente revisar la norma. En el caso colombiano, pues mirar las normas NTC y en los demás casos revisar las normas que sean aplicables. Queremos también eh, recordarles nuestra invitación para los próximos webinars. Próximo junio 6, economía colombiana, el junio 11, sistemas de puesta a tierra, junio 13, equipos de Givitree para sector de calidad de cauchos y plásticos, junio 18, equipos de Newly para el sector plástico, y así sucesivamente vamos a ir presentando en el marco de GPA y el programa Organizaciones Seguras los diferentes webinars para eh, el mercado colombiano y de Sudamérica. De todas maneras, esta es nuestra primera aproximación con Sonagui. Queremos agradecer que puedan ver el video que se vería a través del Playback TV City, adicionalmente difundiendo en su grupo de trabajo y también, por favor, háganos llegar sus inquietudes, estamos atentos para poder atenderlas e iniciar este proceso con Sonagme, que nos ha dado todo el apoyo para poder hacer esta presentación e iniciar el proceso comercial en la región. Para todos ustedes, una feliz tarde, un feliz fin de semana. Muchas gracias y quedamos atentos hasta una próxima ocasión. Los esperamos. Saludos para todos y muchas gracias.